pero si te falla uno y lo aprendes seguido, el sistema se te desmorona, ¿eh? Vale, yo creo que esto ya lo tenemos más o menos controlado. Ahora vamos a pensar en esta línea roja. Esta línea roja es el espacio entre el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. ¿Vale? Y este espacio son 400 años. ¿Qué hay en este espacio? Pues en este espacio tienes 3 reinos. Es el reino persa, vamos a ponerlo aquí, más o menos, que en esta época Persia consintió en el rey. Persia conquistó, vamos a poner este otro también. ¿Vale? Vamos a poner los imperios bíblicos más importantes y los tenemos de esta manera. A ver. Vale. Entonces tenemos el imperio egipcio, que tenemos aquí en Éxodo la relación que hay, que el pueblo de Israel salió, el imperio egipcio. Después los asirios, que los asirios fueron los que destruyeron el reino del norte. Después están los babilonios, el imperio babilonio, que destruyó Jerusalén y el reino del sur. Gobernando o dominando el imperio babilónico aparece el imperio persa, que conquista Babilonia y consiente en que regresen los cautivos después de 70 años. Esto Daniel lo ha anunciado. 70 años vuelven y están aproximadamente en la reconstrucción unos 100 años. Entonces está el imperio persa y aparece el imperio griego. Y el imperio griego aparece porque no era un gran imperio, eran más bien grupos triviales, ¿se llaman? Tribales. Bueno, entonces hay un Alejandro Magno, se levanta y quiere vengar y liberar del imperio persa, que les ha causado daño. Y entonces él se levanta, persigue a los persas y los derrota. Pero ahora el imperio persa era muy grande y él derrota lo que afectaba a Grecia, pero no solamente esto, sino que se extiende, y en menos de 10 años él conquista el mundo conocido de aquella época, es decir, desde India hasta el norte de África, él lo conquista. Y él fundó la ciudad de Alejandría en Egipto, y él dijo que iba a hacer una ciudad
que alumbrara en sabiduría al mundo entero. Y Ptolomeo, el que le siguió a Alejandro, construyó una gran biblioteca, que es una de las 4 más importantes, que fue destruida posteriormente y que la UNESCO en el año 2002 inauguró lo que era en recuerdo de lo que Alejandro Magno tenía interés. Y es una gran cúpula de espejo en el que cuando el sol incide en la cúpula alumbra todo el Mediterráneo, no, pero parte del Mediterráneo, y la luz entra dentro tamizada para que alumbre el interior. Y tiene 35 metros de altura, son 11 niveles, hay 4 por debajo de la tierra, y tienen ahora actualmente, me parece que eran 200.000 libros, y el objetivo es llegar a 2 millones de libros. Y la idea es que la luz de la sabiduría está en los libros. Esto es lo que los griegos, la cultura griega, introdujo en la sociedad. Y entonces la ignorancia lo que hace es destruir la sabiduría y quemar los libros y quemar los lugares donde están los libros. Pero la sabiduría lo fomenta. Y Grecia introdujo una cultura que, aunque ellos fueron conquistados posteriormente por Roma, que es el siguiente imperio, el imperio de Roma, la cultura griega prevaleció al imperio romano. Es decir, Roma no pudo conquistar la sabiduría de Grecia, y no solamente eso, sino que el latín, que era el idioma de los romanos, se perdió y en lugar de latín se hablaba en griego. Entonces, los griegos, a través de la cultura, desarrollaron un imperio que fue más allá del poder militar, sino de la sabiduría, del conocimiento. Pero eso no es nuevo, porque Dios ya anunció que lo que hace la sabiduría es dar riqueza a la persona, y la luz del Evangelio, la luz de la palabra de Dios, es lo que alumbra y da sabiduría y poder para la vida en la persona. Entonces, la relación que tenemos con el libro es cómo será nuestra vida. Puedes anotar un bosquejo muy sencillo, pero que te puede ayudar a lo largo de la vida, y es cabeza. Es un bosquejo que llevamos nosotros, es un bosquejo vivo. Cabeza, corazón, cuerpo. La cabeza entra el conocimiento. En el corazón se establecen las convicciones por medio de ese conocimiento. Y el cuerpo tiene la conducta, se conduce de acuerdo a esas convicciones que han llegado por medio del conocimiento. Las convicciones no son para imponerlas. Las convicciones son para vivirlas, y compromete al que las tiene. Y la mejor manera de animar a otro a que las viva es viviendo
las convicciones el que las tiene. Es decir, que cada uno de nosotros somos el estandarte y el baluarte de nuestras convicciones. Ahora, con el conocimiento griego y Roma fue uno de los imperios que hizo estrategia, es decir, desarrolló las infraestructuras mejores. De hecho, hoy en día todavía se conservan las vías romanas. Y es que el ejército romano, cuando avanzaba, no solamente conquistaba y avanzaba, sino que hacía caminos. Y entonces el ejército, a medida que avanzaba, cogían piedras y las iban colocando, y así sabían el camino que habían trazado hacia adelante para regresar. De ahí viene el dicho de que todos los caminos llevan a Roma. Eso no es de la Iglesia Católica, eso es del Imperio Romano, que ellos, su estrategia era hacer caminos desde Roma hasta el fin del mundo que ellos podían conquistar. Y fue un imperio que nació sobre el año, aproximadamente 60 antes de Cristo, y duró hasta el 350 o 360 después de Cristo. Ahora, teniendo en cuenta el idioma que Grecia dejó y que se hablaba igual en India que en Marruecos, por poner el ejemplo, o en Egipto, hablaban el griego, y con las infraestructuras de los caminos que podían acceder por todo el mundo conquistado por Roma, aparece el Nuevo Testamento, el Evangelio. Entonces el Evangelio se puede extender rápidamente porque hay un idioma común y hay caminos por el cual se pueden correr. Y entonces llegamos al Nuevo Testamento. Y en el Nuevo Testamento tenemos, Mateo. Acordaros que esta línea no es de libros, Esta línea es de imperios, ¿vale? Y que los imperios de estos 400 años son estos. Parte de Persia, Grecia, el griego y el romano. Y entonces aparecen los evangelios. Mateo, voy uno adelante. Mateo, que es MT, Marcos, que es MR, Lucas, que es LC, y Juan, JN. Muy bien. JN, ¿vale? Mateo, Marcos, Lucas, Juan. Entonces, cuando tú tienes el Nuevo Testamento, si desconoces los evangelios, es difícil que entiendas el resto del Nuevo Testamento. Entonces, esta línea es la línea de luz, es decir, la luz que alumbra para tener una comprensión correcta de lo que es la palabra de Dios, el mensaje de la palabra de Dios. Después tenemos, siguiente es Hechos, y Hechos es HCH,
HCH. Y ahora vienen las cartas de Pablo. Y tenemos 13 que él se identifica como autor. Hay una última que no aparece el nombre, pero posiblemente se puede asignar a él. Pero nosotros vamos a pensar en las 13 de Pablo, ¿de acuerdo? Y es Romanos, después tenemos Primera de Corintios, RO, Romanos RO, Corintios es CO, y es Primera de Corintios, Segunda de Corintios, y después tenemos Gálatas. Que Gálatas es GA. Esto casi es el rack, ¿eh? Bueno, GA. Y ahora tenemos otra E. La tengo aquí, es que están ya. Vale, Efesios, Filipenses. Ahora os explicaré por qué ponerlo así. Efesios, Filipenses y Colosenses. Efesios, Filipenses, Colosenses, que es EF, Filipenses FIL y Colosenses es CO. No sé si os gusta la CO, pero es CO. COL, Colosenses. Y después tenemos, ahora debajo, ponemos Tesalonicenses, que sería primera TS, Tesalonicenses, segunda Tesalonicenses. Y después tendríamos Timoteo, primera de Timoteo, segunda de Timoteo. Timoteo es TI, y después tenemos Tito, TIT. Y por último, de las 13, Filemón. Bueno, ¿cómo aprender esto? Pues Pablo escribió en cuatro épocas. Escribió en el 50, del 50 a 52, que serían estas. 50 a 52. Después, del 55 al 60 escribió estas. Después, del 60 al 62 escribió más o menos los 63 estas, y del 65 al 68 estas. Entonces están colocadas por orden, por épocas en que las escribió. Aunque Filemón corresponde aquí. Filemón la escribió junto con Efesios, Filipenses y Colosenses. Pero vamos a respetar el orden que tenemos, porque el orden en la que están escritas, colocadas, es también por la magnitud. Romanos es la carta más grande, después Corintios, tienen 16 capítulos y después va menguando.
esto también tiene su sentido. Tesalonicenses son cartas que se escriben son cartas como, escatológicas, que se escriben para anunciar el día del arrebatamiento. Primera de Tesalonicenses habla del arrebatamiento y segunda de Tesalonicenses el día del Señor, el día del juicio. Es decir, arrebatamiento y segunda venida del Señor. Después, en Colosenses habla de que estamos completos para recibir al Señor que va a venir. Filipenses habla de la carrera cristiana, de que prosigo, es proseguir. Y Efesios, de que estamos en lugares celestiales. Gálatas, la salvación no es por obras. Segunda de Corintios, bástate mi gracia, es el poder del Señor lo que nos mantiene. Primera de Corintios es que Cristo es nuestra sabiduría. Y Romanos, que la salvación es por fe. Y la última línea son las personales. Entonces, si no quieres confundirte Tesalonicenses con Timoteo, acuérdate que primero son las generales tesalonicenses, a los tesalonicenses, y después a los personales, Timoteo y Tito. Timoteo primero porque es el nombre más largo y Tito después. Y de esa manera lo tienes ordenado. Después vendría Hebreos. Después de Hebreos viene Santiago. Y ahora ya lo que resta es muy fácil, ¿eh? No podemos fallar en lo que resta. Primero, Pedro. Primera de Pedro y segunda de Pedro. Primera de Pedro, segunda de Pedro. Y después, a ver si tengo que ir aquí. Y después, ¿qué viene? Vamos a poner esta aquí. Vale, aquí hay que poner Juan, primera de Juan, segunda de Juan, tercera de Juan y Judas. Es decir, las 4 Jotas. 4 Jotas. Y después Apocalipsis. Vamos a ver cómo pongo esto. Vale. Bueno, imaginaos que aquí están las Jotas, ¿eh? Es que estaba, pero sí, tenía 3, como esta tengo 3, pero bueno, cogéis la idea, ¿eh? Ahora, ¿cómo es
construido el libro? Pues el libro tiene unas divisiones, que es lo que habíamos estado pensando aquí. Fijaros, esto es la historia. El Antiguo Testamento esta parte es historia, ¿lo veis? Es la historia, porque esto es el Pentateuco y estos 7 son antes, hasta la destrucción de Jerusalén, y estos 5 son después de la destrucción de Jerusalén. Y Reyes recoge los 2 reinos, el reino del norte y el reino del sur. Pero Crónicas solamente recoge la historia de Judá, del norte del sur, del reino del norte. ¿Por qué? Porque de Judá vendrá el Mesías. Entonces, el resto de tribus quedan un poco olvidadas, pero la atención se centra en Judá, porque de Judá vendrá el Mesías, la raíz de Judá. Entonces, la historia aquí la tenemos aquí, en Hechos. Hechos es la historia. Es decir, que toda esta parte del Nuevo Testamento, de Romanos a Judas, toda esta parte está en Hechos y la continuidad de Hechos. Entonces, cuando lees las epístolas, las cartas de, por ejemplo, de Pablo, pues siempre verás una referencia que hace a Hechos. Pues es bueno situarte en Hechos y ver en qué momento Pablo lo escribe y qué es lo que está viviendo, desde dónde lo escribe. Y aquí en el Nuevo Testamento tenemos el libro profético, que es Apocalipsis, que anuncia las cosas futuras que han de ocurrir, y aquí, en esta parte final, tenemos los profetas del Antiguo Testamento. Es decir, que la estructura es muy semejante la del Antiguo Testamento con la del Nuevo Testamento. De tal manera que simplemente recordar historia, profetas y una línea de sabiduría, que son los de Job a Cantares, y en el Nuevo Testamento la historia de los evangelios con Hechos, las cartas y el libro profético de Apocalipsis. ¿Alguna pregunta hasta ahora de lo que hemos ido diciendo? ¿Tenéis preguntas? ¿No? Pues eso quiere decir que lo habéis entendido todo. Los 2 primeros pueblos que has puesto en medio de la línea roja. Estos, sí. Egipto y Asiria. ¿Vale? De Egipto salieron el pueblo de Israel, el Éxodo nos habla del imperio egipcio, que acudieron desde Génesis, acudieron a Egipto para la cosa del alimento, y el imperio asirio fue el que Dios usó, son de los cananitas, de los que estaban en Mesopotamia, para afligir al reino del norte. Y es con los asirios que el reino del norte cae. Y los asirios eran muy
violentos, y entonces lo que hacían es separar a las personas del lugar de donde eran, se los llevaban fuera, los usaban de servidumbre y después morían, pero morían fuera de su tierra. Babilonia usa la misma estrategia, pero tiene un trato especial con los cautivos de Judá, que los mantiene con vida. Y el imperio persa consiente en que regresen del cautiverio para la reconstrucción, ¿recordáis? Del templo y del muro. Y después aparece el imperio griego, que conquista, y la filosofía del imperio griego no era la de destruir, sino la de conservar, introducir, influir, para que todos siguieran su forma de pensar, su filosofía, su sabiduría. Y Roma, pues Roma lo que hace es invadir, cautivar y poner tributo para que pague. Vale, entonces, algo más que podríamos pensar es en que en Génesis empieza con la S de serpiente. Y la S de serpiente, la serpiente tiene una influencia en Génesis. ¿Por qué? Porque la historia que venimos recordando, la historia de la Biblia, es la historia de la redención del hombre por culpa de la influencia de la serpiente que le indujo a desobedecer a Dios. Y cuando hablamos de desobediencia, hay un contraste con obediencia. Y entonces tenemos la desobediencia del primer Adán, y al mismo tiempo que aparece la serpiente, aparece la promesa de la simiente que vendrá el segundo Adán, el postrer Adán. Entonces, entre el primer Adán y el postrer Adán son 4.000 años de historia que pasa. Y entre el primer Adán y el postrer Adán hay otra A, que es la de Abraham. Esto no está con relación a esto, Esto es para que veamos. Entonces, Adán, Abraham y postrer Adán. Vamos a quitar esta para que no haga confusión. Entonces, primer Adán, Dios le dice lo que tiene que hacer, la serpiente le induce a desobedecer y se introduce el pecado. Dios, a raíz de eso, promete la simiente de la mujer, que será el postrer Adán, que por su obediencia nos introduce el perdón. Y Dios usará a Abraham como el medio para introducir la simiente de la mujer, que es el postrer Adán. Aquí Adán es gentil.
Esto es importante también, que si queréis podéis anotarlo. Esto es los gentiles, y aquí hay un proceso de un periodo en Génesis, los primeros capítulos, de los gentiles, y Dios tiene trato con los gentiles y les dice y les observa y les ve, y entonces viene el diluvio, viene el castigo de que los gentiles no se portan bien, y después del diluvio más miradas hacia los gentiles y Dios ve que no andan bien y hacen la torre de Babel, y entonces Dios los esparce. Y entonces, en lugar de tratar con toda la humanidad de la época, escoge a un hombre de los gentiles, y de este hombre hace un pueblo propio al que le da la promesa de la tierra, y que a través de este pueblo vendrá el Mesías, el que es el postrer Adán. Esa es la historia que hay. Entonces, cuando tú estás leyendo aquí en los profetas, estás viendo que Dios está marcando todo ese camino, ese proceso, y las circunstancias que se desarrollan, pues Dios tiene la última palabra sobre esos acontecimientos. Todo esto para nosotros es una viva evidencia de que Dios está detrás de la historia de la humanidad, y que Dios es el creador, es el alto, el sublime, es el que tiene interés de una forma íntima y personal por cada uno de nosotros. Entonces, por eso queremos que el libro, que este no solamente es el libro, sino que es nuestra biblioteca, es el conjunto de libros que Dios nos ha dado, lo conozcamos. No sé, ¿cuándo ha sido la última vez que has ido a una biblioteca? ¿O cuándo ha sido la última vez que has leído un libro completo? Has empezado y has terminado. Bueno, esta biblioteca que tenemos a nuestro acceso, y si no tenéis ahí ejemplares nuevos, que si no tenéis Biblia podéis coger uno. Se puede leer en un año, y para leerlo en un año